Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en un drama turco que ha estado incendiando las redes sociales y los tabloides de todo el mundo. Rense porque vamos a diseccionar la historia de Halil İbrahim y Esla, un romance prohibido con un juicio que promete ser explosivo. Como lo escucharon, hay amor, hay secretos, hay traición superíndice 3N y sobre todo, hay un proceso judicial que podrá cambiarlo todo. Antes de que nos adentremos en los jugosos detalles, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el drama, las historias de amor complicadas y las noticias de última hora sobre celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido fresco y emocionante. Ahora abrochen sus cinturones porque el drama a punto de comenzar. Halil İbrahim y Esla, dos nombres que resuenan con pasión superíndice 3N, con controversia y con un destino aparentemente entrelazado por hilos invisibles. Su historia, como muchas otras que nos cautivan, comenzó superíndice 3 con una chispa, una atracción superíndice 3N instantu, nea que desafió superíndice 3 todas las luz superíndice 3 gicas y todas las convenciones sociales. Con diéresis por Milele, un reconocido empresario con una reputación superíndice 3N intachable. Ella, una joven artista con un talento innato y una belleza que deslumbraba a cualquiera que la mirase. Se conocieron en una gala Venu Copyright FICA, un evento repleto de luces, de glamour y de gente importante. Sus miradas se cruzaron en medio de la multitud, y según cuentan los testigos, el tiempo se detuvo. Fue como si el universo entero conspirara para unirlos, para hacerles saber que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la realidad era mucho más complicada. Halil İbrahim estaba casado. Su copyright, un cliché copyright total, pero es como se escribió superíndice 3 el destino de esta pareja. Su matrimonio aparentemente perfecto, era en realidad una fachada, una construcción superíndice 3N social que lo mantenía atado a una vida que ya no le satisfacua. Su esposa, una mujer ambiciosa y despiadada, estaba más interesada en el dinero y en el estatus social que en el amor verdadero. Nilüfer, que así se llama la esposa, provenía de una familia de abolengo con una fortuna que, aunque considerable, no igualaba el imperio que Halil İbrahim había construido con su propio esfuerzo. Para Nilüfer, Halil İbrahim representaba una consolidación de su posición social, una unión estratégica que le aseguraba un lugar en la cima. Esla, por su parte, era una joven idealista que creía en el poder del amor y en la importancia de seguir el corazón superíndice 3N. Nunca se imaginó superíndice 3 que se enamorara de un hombre casado, pero el destino tenía otros planes para ella. La atracción superíndice 3N entre ella y Halil İbrahim era innegable, una fuerza poderosa que los arrastraba el uno hacia el otro sin importar las consecuencias. Esla, a pesar de su talento, provenía de una familia humilde. Su arte era su pasión, su escape, su forma de expresarse. Nunca buscó la fama ni la fortuna, solo la oportunidad de crear y compartir su visión del mundo. Su romance comenzó superíndice 3 en secreto, entre encuentros furtivos y llamadas teléfono superíndice 3 nicas a escondidas. Se veían en lugares remotos, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y de la sociedad. Compartúan risas, más menos y confesiones íntimas. Se sentúan vivos, libres y felices, al menos por un breve instante. Un pequeño café en un barrio apartado de Estambul, una cabaña de madera a las afueras de la ciudad, un paseo nocturno por la orilla del Bósforo, esos eran sus santuarios, los lugares donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Halil İbrahim le contaba a Esla sus frustraciones con Nilüfer, la presión constante por mantener las apariencias, la falta de conexión emocional. Esla, a su vez, le hablaba de sus sueños, de su arte, de su anhelo por un mundo más justo y más bello. Pero como todos sabemos, los secretos no pueden guardarse para siempre. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, la verdad explotó superíndice 3 como una bomba, destrozando la vida de todos los involucrados. La esposa de Halil İbrahim descubrió superíndice 3 el romance y, furiosa, decidió superíndice 3 vengarse. Nilüfer, consumida por la ira y la humillación, no podía aceptar que su marido la hubiera abandonado por una simple artista. Su orgullo herido la impulsó a planear una venganza meticulosa y despiadada.
Contratu superíndice 3 a un detective privado para que siguiera a la pareja y recopilara pruebas de su infidelidad. Fotos, vídeos, mensajes de texto, todo fue utilizado en su contra. Una vez que tuvo suficiente material, lo filtró superíndice 3 a la prensa, desatando un escándalo mediático sin precedentes. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los periódicos sensacionalistas, todos se hicieron eco de la noticia. La imagen de Halil Ibrahim, el empresario modelo, se desmoronó en cuestión de horas. Esla, por su parte, se convirtió en la villana de la historia, la mujer que había destruido un matrimonio. Halil Ibrahim y Esla se convirtieron en el blanco de todas las críticas. Fueron acusados de destruir un matrimonio, de ser egoístas y de no pensar en las consecuencias de sus actos. Sus carreras profesionales se vieron afectadas y sus vidas personales se desmoronaron. Los contratos de Halil Ibrahim se cancelaron, sus socios comerciales se distanciaron y su reputación quedó manchada para siempre. Esla, por su parte, perdió su galería, sus obras fueron retiradas de las exposiciones y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Pero lo peor aún estaba por venir. La esposa de Halil Ibrahim lo demandó superíndice 3 por adulterio y solicitó superíndice 3 el divorcio. Ademun S. lo acusó superíndice 3 de malversación superíndice 3N de fondos y de fraude fiscal, delitos que podrán enviarlo a la CEU, cárcel por muchos aún más menos os. Niloufer, asesorada por un ejército de abogados, presentó pruebas que comprometían seriamente a Halil Ibrahim. Documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas, testimonios de empleados descontentos, todo apuntaba a una trama de corrupción y fraude. Esla También Copyright N fue demandada. La esposa de Halil Ibrahim la acusó superíndice 3 de daño más menos o moral y exigió superíndice 3 una indemnización superíndice 3N millonaria. La joven artista se vio envuelta en una batalla legal que amenazaba con arruinar su reputación superíndice 3N y su futuro. Niloufer argumentaba que Esla había causado un daño irreparable a su imagen pública, a su salud mental y a su vida personal. La indemnización millonaria, según ella, era una compensación justa por el sufrimiento infligido. Y aquí es donde entramos en el terreno del juicio bomba. El proceso judicial ha sido un circo mediático con revelaciones escandalosas y testimonios impactantes. La esposa de Halil Ibrahim ha presentado pruebas contundentes de su infidelidad y de sus delitos financieros. Los abogados de Esla han intentado desacreditarla, argumentando que solo busca venganza y que estuvo dispuesta a todo con tal de hundir a la pareja. El juicio se ha convertido en un campo de batalla, donde se libran no solo batallas legales, sino también batallas personales y emocionales. Halil Ibrahim, por su parte, ha negado todas las acusaciones. Ha afirmado que su romance con Esla fue un error, pero que nunca cometió superíndice 3 ningún delito. Ha dicho que su esposa estuvo mintiendo para obtener una mayor parte de su fortuna y para arruinar su vida. En su defensa, Halil Ibrahim ha presentado pruebas que cuestionan la veracidad de las acusaciones de Niloufer. Ha argumentado que las transferencias bancarias sospechosas eran en realidad inversiones legítimas, que los documentos falsificados fueron obra de empleados descontentos y que su esposa está manipulando la verdad para obtener una ventaja en el divorcio. Esla También Copyright N ha testificado en el juicio. Ha reconocido que se enamoró superíndice 3 de Halil Ibrahim, pero ha insistido en que nunca tuvo la intención superíndice 3N de lastimar a nadie. Ha dicho que es víctima de una situación superíndice 3N que se le escapó superíndice 3 de las manos y que solo quiere seguir adelante con su vida. Esla, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, ha declarado que nunca buscó la fama ni la fortuna, que solo quería amar y ser amada. Ha pedido clemencia al juez y ha rogado que no la juzguen por sus errores. El juicio ha sido largo y agotador. Los medios de comunicación superíndice 3N han cubierto cada detalle, cada testimonio, cada giro inesperado. El público estuvo dividido. Algunos apoyan a la esposa de Halil Ibrahim, considerándola una víctima inocente. Otros simpatizan con Esla, view copyrightándola como una joven ingenua que se enamoró superíndice 3 de la persona equivocada. Y otros simplemente disfrutan del drama y del espectáculo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, donde se juzga, se condena y se defiende a los protagonistas de esta historia. Pero, ¿será el veredicto final? ¿Halil Ibrahim será declarado culpable de adulterio y de delitos financieros? ¿Esla tendrá que pagar una indemnización superíndice 3N millonaria?
¿O la pareja lograru salir airosa de esta situación superíndice 3N? Las apuestas están abiertas. Los expertos legales no se ponen de acuerdo. Algunos creen que Halil Ibrahim será condenado a prisión por los delitos financieros, mientras que otros opinan que logrará probar su inocencia. En cuanto a Esla, algunos creen que tendrá que pagar una indemnización a Niloufer, mientras que otros opinan que será absuelta de todos los cargos. La respuesta a estas preguntas aún es incierta. El juicio aún no ha terminado y el juez podrá tomarse varias semanas o incluso meses para emitir su fallo. Mientras tanto, Halil Ibrahim y Esla continúan viviendo en el ojo del huracán, enfrentando la crítica, el escarnio y la incertidumbre. Halil Ibrahim se ha refugiado en el silencio, evitando el contacto con la prensa y concentrándose en su defensa legal. Esla, por su parte, ha tratado de retomar su vida, dedicándose a su arte y buscando el apoyo de sus amigos y familiares. Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso y destructivo a la vez. Que los secretos tarde o temprano salen a la luz y que las consecuencias de nuestros actos pueden ser devastadoras. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en nuestras relaciones personales. Nos recuerda que el amor no justifica todo y que debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Es una historia que nos muestra que la vida no siempre es como la pintan en las películas y que el final feliz no siempre es garantizado. A veces el amor no es suficiente y las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. A veces el precio de la pasión superíndice 3N es demasiado alto y tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Nos enseña que la vida está llena de matices, de claroscuros, y que no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal. Y llegamos al final de este análisis detallado del romance prohibido y el juicio bomba de Halil Ibrahim y Esla. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de esta historia llena de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y drama. Hemos tratado de explorar todas las facetas de este caso, desde los orígenes del romance hasta las consecuencias legales y personales. Hemos explorado los orígenes de su amor, las circunstancias que rodearon su romance, el escándalo mediático que desató superíndice 3 y las consecuencias legales que enfrentan. Hemos analizado los testimonios de los involucrados, las pruebas presentadas en el juicio y las posibles implicaciones del veredicto final. Hemos visto CU superíndice 3 mo una chispa de pasión superíndice 3N puede convertirse en un incendio incontrolable, CU superíndice 3 mo los secretos pueden destruir vidas y CU superíndice 3 mo la verdad siempre sale a la luz. Hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en nuestras relaciones personales. Hemos comprendido que el amor no es un juego y que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Gracias, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber sus opiniones sobre ellas. Saber que podemos reflexionar juntos sobre temas complejos y controversiales. Por eso los invito a dejar sus comentarios abajo. Copyright opinan del romance de Halil Ibrahim y Esla. ¿Creen que son culpables o inocentes? ¿Le creen que será el veredicto final del juicio? ¿Piensan que Niloufer actuó correctamente al buscar venganza? ¿O creen que debería haber buscado otro camino? Me encantaría saber sus pensamientos. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Prometo traerles más dramas turcos, más análisis detallados y más historias que los hagan reflexionar. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles historias emocionantes y entretenidas. Que no duden en dar like, compartir y suscribirse. Se los agradeceré copyright infinitamente. Sin su apoyo, este canal no sería posible. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amigos. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos elegir el papel que queremos interpretar.